Elige bien. Elecciones Generales 2021. Soy congresista electa de Tacna y estoy en esta participación como vocera regional aquí de Tacna, más no como vocera del partido. Ese cargo, o bueno, en todo caso, esta prerrogativa solamente le corresponde al profesor Pedro Castillo. De acuerdo. Esto que acaba usted de decir es importante porque Pedro el jueves pasado acá en Exitosa dijo que él era el único vocero autorizado y que ni Vladimir Cerrón ni ninguna otra persona podría atribuirse ese papel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están ustedes en un proceso de definiciones con respecto a cuál va a ser finalmente la postura que van a tener en relación a la segunda vuelta? No, lo que sucede es que la semana pasada tuvimos una reunión, todos los congresistas electos, los 37 que somos a nivel nacional, de las 21 regiones, y se estableció una directiva unitaria de carácter nacional. Entonces, en ese sentido, se nombró como el único vocero del partido en estos momentos, el único vocero para poder hablar en la segunda vuelta, a la titularidad al profesor Pedro Castillo, que es nuestro candidato presidencial. Y los demás, en este caso los congresistas, somos voceros en nuestras regiones, ¿no? Y todo lo que hablamos obviamente tiene que ser con estricta observancia al ideario, al estatuto, al plan de gobierno, que es lo que finalmente genera los lineamientos más importantes del país. Entonces, es solamente una forma de ordenar, creo que es importante. Claro, pero Pedro Castillo ha tomado posturas no solamente en la entrevista, en las diversas entrevistas que ha dado a partir del jueves de la semana pasada, sino en su participación en la campaña, donde de alguna manera toma distancia precisamente con el ideario y programa de Perú Libre, el que se conoce, el que tiene la foto de Vladimir Cerrón en la primera plana. Es decir, ¿cuál es la posición de ustedes? O sea, por ejemplo, con respecto al tema de las nacionalizaciones. Ya, no, a ver, dentro de la directiva de la nacional, minería, no sé si le han pasado la directiva nacional, pero básicamente son 3 puntos importantes. Primero, todos tenemos que tener observancia del estatuto, el ideario. Segundo, los 100 primeros días de gobierno. Y tercero, lo que se manifestó obviamente en la ciudad de Cajamarca. Entonces, todos los congresistas electos tenemos estos 3 documentos que son importantísimos con cara a la segunda vuelta. El profesor Pedro Castillo tiene nuestro total respaldo, ¿no? Respecto al tema que me mencionas, nosotros hemos sido muy claros, siempre hablamos nosotros de la renegociación tributaria, que consideramos es un mecanismo justo que se debe de aplicar dentro de nuestra política económica, que como también tienes conocimiento, es una economía popular con mercados, ¿no? De ninguna manera nosotros hemos planteado algún tipo de gobierno autárquico, que es más bien una mala información, en todo caso se ha tergiversado, quizá algún comentario, pero de ninguna forma está dentro de nuestro plan de gobierno. En eso sí queremos ser muy claros, estimado Nicolás. Ahora, Betsy, yo quiero transmitirte las interrogantes que se hace la gente. Es decir, Pedro ha dicho, por ejemplo, que él va a respetar la Constitución del 93, que él va a proponer que se haga un referéndum y que la gente decidirá si ese referéndum aprueba modificar o no la Constitución. ¿Esa es la posición compartida por todos? Por supuesto. Nosotros indicamos claramente, ¿no? A ver, lo que mencionamos nosotros en la campaña conjunta que tuvimos para primera vuelta, y en realidad este discurso se mantiene porque no tiene por qué cambiar, es tener una nueva Constitución. La nueva Constitución se tiene que dar a través de una asamblea constituyente, pero antes de eso tiene que entrar a un consenso totalmente democrático, según lo establece la Constitución en el artículo 206, y es básicamente dirigirla hacia el Parlamento. Sabemos que con los 37 escaños no se logra la mayoría absoluta, entonces es importante justamente el consenso democrático. En ningún momento se va a patear el tablero, y eso lo hemos indicado también. Es decir, la postura no va a ser ir y cerrar el Congreso. No, por supuesto que no. Es decir, una vez electo Pedro Castillo, cerrar el Congreso, o la otra interrogante que se hace la gente. Porque cuando se hace referencia, por ejemplo, al chavismo, una de las referencias que se hace es el tema de perpetuarse en el poder, ¿no es cierto? O sea, establecer la reelección indefinida de quien en ese momento sea el líder, en este caso sería Pedro Castillo.
¿Eso va a ocurrir? Esa es una, Eso esa es lo una han información falsa. No, es una información falsa. ¿Ya? En ningún momento nosotros hemos hablado, en este caso me refiero al vocero, que es el profesor Pedro Castillo, o a algunos de los congresistas electos, somos 37 congresistas electos, yo los conozco a los congresistas electos, de patear el tablero y cerrar algún poder del Estado. Esa información es falsa, ¿ya? Es falsa. Lo que nosotros queremos hacer es tener una nueva constitución, no, obviamente a través de una asamblea constituyente, pero tomando estricta observancia del marco constitucional, porque así no nos guste, o a muchos no les puede gustar, esta constitución, la del año 93, está vigente. Entonces, tenemos que respetar el marco constitucional, y siempre lo hemos dicho, siempre hemos hablado de una reforma que está supeditada en el artículo 206, con plena observancia del artículo 32 de la Constitución, que nos habla de una reforma total o parcial. En nuestro caso, promovemos una reforma total de la Constitución. Ojo, no a través de disolver el Congreso. Esa es una idea totalmente falsa, ya totalmente falsa. Ahora bien, yo creo que en toda esta campaña que se ha dado en primera vuelta... Sí, perdón. Sí, lo escucho. No, termine, por favor. Ya. No, lo que pasa aquí es que en toda esta primera vuelta, como tú tienes perfecto conocimiento, Nicolás, nosotros pasamos por un proceso de invisibilidad. Siempre nos colocaban en el espacio de otros. No fue recién hasta un par de semanas que empezamos a aparecer en las encuestas y en lugares sexto, séptimo u octavo lugar, ¿no? La percepción que se tiene desde Lima, desde el interior del país, dista mucho de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que sí, pues en la época montesinista, ahí había un manejo de la opinión pública. La gente es inteligente y la gente ha demostrado que quieren cambios, ¿no? Que el fujimorismo es el significado de la corrupción. Y que Pedro Castillo, sí, con el perfil de rondero, con el perfil de profesor multigrado, con el perfil de campesino, represente esos cambios. Entonces, cuando hemos pasado a este proceso de visibilización, gracias, ¿no?, al 11 de abril, cuando entramos en primer lugar en esta segunda vuelta, los medios de comunicación, en su mayoría, nos han puesto una lupa y han empezado a revisar el plan de gobierno, y estamos aquí prestos a poder responder. Claro, ahora, Betsy, que el país necesita cambios es algo que nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, que es exitosa. Lo acaba de decir Hernando de Soto. Manuel Saavedra, que es un analista de opinión pública, lo ha dicho desde su perspectiva de qué es lo que está reclamando el país. Ahora, la pregunta y la interrogante que nosotros mismos hemos hecho hace tiempo es de qué tamaño y de qué tipo son los cambios que pretendemos producir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la inversión privada y la inversión extranjera en un eventual gobierno de Pedro Castillo? O sea, ¿van a expropiar ustedes, por ejemplo, todas las empresas mineras, las transnacionales? Por supuesto que no. Cuando hablamos de renegociación... A ver, la Constitución tiene 6 títulos, ¿no? El título 3 nos habla del régimen económico. Nos habla de una economía social de mercado. Una economía social de mercado, Nicolás, que en 30 años no nos ha presentado los cambios positivos que debió de representar justamente cuando se dio la firma de este pacto social en el año 93, ¿no? O sea, se dio el golpe de Estado, se dio un Congreso Constituyente, nos dotaron de esta Constitución. Pero esta Constitución ha tenido todo este tiempo para poder generar esas reformas, esos cambios en el país. No lo ha logrado, ha sido fallida. Cuando tenemos algo fallido, ¿cómo podemos continuar para mejorar si la estrategia es fallida? Entonces la estrategia tiene que cambiar. En eso consiste una nueva Constitución. Nosotros en ningún momento hemos hablado de expropiar. Esa es una idea que han sacado los medios de comunicación. Nosotros hablamos de renegociar tributariamente. Ahora bien, la inversión extranjera, Nicolás, donde hay rentabilidad, ahí va a haber inversión extranjera. Entonces, aquí se ha tratado de colocar el cucú de que somos comunistas, o somos terrucos, o es una cosa o es otra. Y no es así. Lo que nosotros planteamos es una renegociación que nos permita que esta riqueza que el país genere pueda llegar a todos los sectores. Sectores como cuáles: educación, por ejemplo, salud pública, industrialización del país, ¿no? Derechos. O sea, el tema de los derechos laborales, que cada vez en el país tenemos conflictos sociales que nos traen a huelga. Pero hay una cosa que dice, el Instituto Peruano de Economía publicó un reporte donde lo que dicen es que de las utilidades que obtienen, por ejemplo, las empresas mineras, aproximadamente el 50% se va en impuestos, y lo que sostienen, claro, desde su perspectiva, que es totalmente respetable, es que lo que está fallando en el sistema no es cuánto se tributa ni cuánto se entrega de canon, sino en la gestión de esos recursos.
O sea que la ineficiencia y la corrupción que han caracterizado a municipios, gobiernos regionales y gobiernos nacionales es la que ha impedido que ese dinero que ingresa llegue a la gente y a darle una vida distinta. Ese, digamos, es la perspectiva del mundo empresarial, del mundo de las grandes empresas. Lo que ellos dicen, no, nosotros no estamos fallando, es el Estado el que está fallando. Ya, mira, no se puede ser juez y parte, ¿no? No se puede ser juez y parte. Ellos tienen una perspectiva y es respetable primero, ¿no? Es respetable. Pero no es que el 50%. La tributación que ellos le dan al país es alrededor del 40%, ¿no? Y ellos también lo conocen, es alrededor del 40%, así se ha venido llevando en estos últimos 30 años. Entonces, lo que nosotros planteamos, por eso te digo, es sentarnos y conversar. Primero, en nuestro país no se ha sentado y no se ha conversado. Hemos tenido una constitución que ha hecho una firma en blanco. Exitosa. ¿Qué es lo que les asusta? Les asusta decir, ¿saben qué, señores? Nos vamos a sentar, vamos a conversar, vamos a ver los puntos débiles, ¿no? Y vamos a tratar de fortalecerlos. Entonces, decir esto, Nicolás, ha traído como consecuencia que nosotros estemos actualmente atacados por una serie de grupos de poder. Pero ojo, en ningún momento, Nicolás, hemos hablado de patear el tablero. Estamos pidiendo diálogo. Yo creo, desde mi perspectiva, que sí es importante este diálogo. Y ahora, si ampliamos mi perspectiva a lo que piensan las grandes mayorías, decirle a alguien, ¿saben qué? Nos vamos a sentar y conversar porque consideramos que esto como está, no está bien, y planteamos esta propuesta, entonces ellos tienen la potestad de plantear su mirada con su base estadística, con su data, y decir, ¿saben qué? Sí, vamos a establecer puntos medios. Con esto no estoy diciendo que en el país no haya corrupción. Perú es el 5º país en Latinoamérica que tiene el mayor índice de corrupción. Queda claro, ¿no? Entonces, el Estado hay que mejorarlo, pero también hay que mejorar la situación económica del país, y por eso es importante colocarle la lupa al título 3 del régimen económico. Entonces, más allá de la especulación, más allá del miedo, es importante por el diálogo. ejemplo, Y es lo que estamos proponiendo. ustedes dicen, y yo sinceramente creo que no hay que tenerle miedo a eso, pero sí es verdad que puede traer serios peligros también si no se hace con corrección. Por ejemplo, en Chile hay participación del Estado en la economía, hay empresas mineras, estatales, la banca estatal participa en la banca comercial, da hipotecas el Banco de Estado de Chile. Ya, pero digamos, ¿qué cosa es lo que pretenderían, qué cosa es lo que estatizarían ustedes? ¿Dónde habría empresas del Estado? Ya, primero, nosotros en nuestro plan de gobierno lo que hemos colocado, reitero, en el capítulo 3, es justamente una economía popular con mercados. Lo que nosotros hemos indicado, y nos hemos cansado de indicar, proponemos un pluralismo económico. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros no estamos hablando, Nicolás, reitero, de patear el tablero, de estatizar todo el país. No hemos hablado de eso. Ya eso ha brotado de los medios de comunicación. Nosotros queremos consensos, queremos diálogo. Entonces, por eso quiero ser muy incisiva en este tema. Sí planteamos que hay un nuevo rol económico que tiene que asumir el Estado. ¿Y por qué planteamos un nuevo rol? Te voy a dar un ejemplo nada más. En la Constitución, en el artículo 61, el Estado, en esta Constitución, coloca verbos rectores que son risorios, ¿no? Por ejemplo, te dice que el Estado quiere combatir los monopolios, ¿ya? El Estado no tiene que combatir los monopolios, el Estado tiene que prohibir los monopolios, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos por aceptar una Constitución como la que tenemos, que nos ponen verbos rectores solamente a favor de unos cuantos pocos y en desmedro de otros muchos, no vamos a lograr cambios. Entonces, coincidimos en que el Perú necesita reformas y cambios. Sí, ahora, Betsy, hay gente que está preocupada porque, o sea, ustedes indultarían no solo a Antauro Humala, sino incluso a Abimael Guzmán, es lo que se ha llegado a decir. No, eso es una noticia totalmente falsa. Nosotros en ningún momento hemos hablado de un indulto a Abimael Guzmán. En ningún momento. Ya, esa es una noticia que ha salido, ha brotado de redes sociales, ¿no? O sea, lo de Antauro sí es una posibilidad o es una decisión ya tomada. No, a ver, primero, estamos en un derecho de gracia, ¿no? Los derechos de gracia, por un lado, en caso del indulto, lo otorga el presidente de la República. He escuchado, igual que tú, y se respeta y se respalda la posición de Pedro Castillo en cuanto a Antauro. Él ha hablado de una liberación por un proceso que este señor ha tenido, ¿no?
y que, como todo estudiante de Derecho conoce, todo operador de Derecho conoce, hubo un exceso en su carcelación. Entonces, en ese sentido, él tiene nuestro respaldo, el presidente, bueno, nuestro candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Ya, pero en ningún momento se ha hablado de un indulto al señor Guzmán, Abimael, en ningún momento, ¿no? Es una afirmación totalmente errónea, totalmente falsa. Ahora, hay una interrogante, Betsy, con respecto al equipo de gobierno. Si ustedes tienen un equipo de gobierno, es decir, yo se lo decía el otro día a Pedro Castillo, yo puedo, es más, no tengo dudas sobre las buenas intenciones en el sentido de que las cosas cambien a favor de los que menos tienen en el Perú, de que se atiendan las necesidades de los más pobres, pero eso es interpretado por alguna gente. O sea, primero esto, ¿no? Si darle a los más pobres significa que le van a quitar a los más ricos. Es decir, hay gente que tiene miedo hasta que le quiten su casa. Es un absurdo. Y esto es real. Sí, yo te entiendo. Y es una corriente justamente como lo que te decía. Hay diarios en el país, no voy a mencionar nombres obviamente, porque tienen libertad, ¿no? Tienen libertad y uno tiene que ser respetuoso de las libertades. Pero se han convertido en panfletos del fujimorismo, ¿no? Y creen que pueden manipular la opinión pública. Y no estamos en la época del fujimontesinismo, y lo repito. Las personas tienen la inteligencia y tienen el criterio de poder evaluar a través de diferentes informaciones y poder finalmente generarse su propio criterio, lo que ellos piensan. Entonces, considero que esta información falsa de que se le va a quitar a uno para darle al otro, es eso, pues es información falsa. Nosotros ya somos un país eminentemente de clase media, puede ser media baja, media alta, ¿no? De acuerdo a la distribución sociológica que se quiere hacer de este tema, pero habría que estar orate para decir yo te voy a quitar a ti, ¿no? de lo poco que has podido conseguir en tu vida y te lo voy a dar al otro, ¿no? O sea, eso no está ni siquiera en nuestro plan de gobierno, no pensamos en eso. Pensamos que debemos de generar condiciones, desde el legislativo a nivel legislativo, desde el Ejecutivo generar condiciones a nivel del Ejecutivo para poder darles las mismas oportunidades a todas las personas. Y que sean las personas a través del trabajo, a través de derechos garantizados por el Estado, que puedan además ganarse lo que ellos deseen, pues no, bienes materiales, ¿no? En fin. Pero de ninguna forma, Nicolás, nosotros pretendemos expropiar, pretendemos nacionalizar o hasta hacer absolutamente todo. O sea, eso no está dentro de nuestros conceptos. Se ha tergiversado el plan de gobierno, se ha tergiversado el ideario. Y estamos aquí justamente para generar estos espacios y decirle a las personas, darles la tranquilidad de que nosotros, los 37 parlamentarios de Perú Libre, estamos para generar consensos, diálogos, alianzas con la ciudadanía, no para perjudicarla. No estamos para perjudicar a la gente, estamos para poder ayudar. Betsy. Quiero que tengan esa tranquilidad. Elige bien. Elecciones Generales 2021.